a continuar con los estudios que estábamos viendo sobre las causas de contaminación espiritual. Ya vimos, ¿cierto?, las maldiciones por antepasados, ¿cierto?, o de herencia, y vimos las maldiciones por el pecado personal. Justamente hoy día estaba viendo a una persona que estaba rebatiendo justamente, ¿cierto?, un cristiano, el hecho de que una persona puede tener maldición. Y estaba mostrando un video de un predicador, bueno, un falso predicador en realidad, ¿cierto?, que estaba haciendo a su congregación romper una maldición, donde estaba con una espada real, ¿cierto?, y decía, por la espada, diga, por la espada de Jehová, por la espada del pastor, no sé cuál era el nombre del pastor, no, del apóstol que tenían ellos, ¿cierto?, del apóstol tanto, yo rompo la maldición. Entonces, claro, este hombre, ¿cómo se llama?, decía dentro de su argumentación que es imposible que haya una maldición, que cohabite una maldición con un cristiano, que está el Espíritu Santo dentro de él. Y la Biblia es tajante cuando dice que el pecado trae maldición, ¿cierto?, de que todo tiene sus consecuencias. Nosotros tenemos innumerables versículos bíblicos que hablan de que el que siembra en la carne cosechará corrupción, ¿cierto? Y eso es un mensaje para cristianos, no para inconversos. En toda la Biblia nos encontramos con el principio de Dios, que es de yo voy a cosechar lo que siembro, ¿cierto? Y eso es, ¿cierto?, en todas las áreas. Entonces, las escrituras son tajantes que dice que el pecado trae maldición. El que peca está bajo maldición a no ser que venga el perdón de Dios. Sin embargo, muchas veces hay maldiciones que se están ejecutando sobre nosotros porque no hemos realmente nosotros abandonado el pecado. Acuérdense que las escrituras en Proverbio dice de que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos muchas veces solo en confesar un pecado, pero no apartarnos de ese pecado. Y esa palabra apartarnos no es solamente evitar pecar, sino que creo también que en un concepto bíblico yo podría decir de que involucra también restaurar, cambiar, ¿cierto? Porque yo puedo tener una tendencia a cierto pecado o cierta condición y yo tengo que cambiar. Por ejemplo, si yo tengo una deuda, ¿cierto?, con el banco por ser un, ¿cómo se llama?, despilfarrador, ¿cierto? Porque ando con lujo, me compré esto, me compré esto otro, ¿cierto? Y tengo, ¿cierto?, una tremenda deuda. Puede ser que Dios, ¿cómo se llama?, me perdone por ser una persona despilfarradora. Pero yo tengo que hacerme cargo de la deuda que tengo, cambiar mi forma de vivir, restaurar y pagar el precio de la deuda que tengo, ¿cierto?, de las consecuencias que trae eso. Por ejemplo, doy ¿cómo se llama?, ejemplo para que se pueda ¿cómo se llama?, entender. Entonces, el que se aparta de los pecados no es solamente, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, evitar pecar, sino un cambio de actitud, una conversión, que muchas veces conlleva restaurar, pedir perdón o sufrir muchas veces las consecuencias de haber, ¿cómo se llama?, herido a alguien muy cercano, y tengo que entender de que esa persona va a tener un proceso en perdonarme y yo restaurar, y yo tengo que vivir con eso porque el que pecó fui yo, que no quiere decir que tengo que, ¿cierto?, aguantar cosas malas, pero ¿cómo se llama?, por ejemplo, en el caso de una infidelidad en el ¿cómo se llama?, el matrimonio, ¿cierto? Puede ser que el cónyuge tenga, ¿cierto?, un corazón como para perdonar, pero el cónyuge que falló no puede exigir cosas, tiene que saber de que aunque su cónyuge lo perdonó, pero va a ser un proceso donde esa persona se tiene que ganar la confianza. La intimidad sexual también, ¿cómo se llama?, va a ser un proceso, cosa que no se puede tomar la otra persona como excusa, ¿cierto? Porque si va, ¿cierto?, a perdonar, perdone completamente, pero si no está dispuesto a perdonar, mejor que no perdone, ¿cierto? Pero el que pecó tiene que saber de que hay un proceso que él tiene que sufrir, porque el que se equivocó fue él. Entonces, si en esas cosas tan sencillas vemos que hay consecuencias, la Biblia nos declara de que el pecado trae maldición. Entonces, muchas veces hay maldiciones sobre nosotros porque no hemos tenido conciencia de algunos pecados que necesitan ser perdonados, si bien cuando nos convertimos la consecuencia del pecado, condenación eterna, fue borrada, perdonada, pero nosotros, para poder alcanzar la bendición de Dios y el desarrollo que Dios quiere que tengamos, el Espíritu Santo nos va a ir discipulando y mostrando cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Amén. Que van a estar estorbando e impidiendo, ¿cierto? Y eso se llama proceso de conversión, que es hasta que nos muramos.
Constantemente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, o deberíamos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, al ver este tipo de cosas, de estos pseudo maestros, pseudo pastores o pseudo apóstoles, ¿cierto? Que hacen tanta estupidez, perdón que lo diga así, que rompen maldiciones como brujos. Repita esta frase después de mí, diga 3 veces esto, por ejemplo, y pues diga que por la espada, una espada, pues, hermano. Entonces, todas esas tonteras las justificamos que es un acto profético. Y con eso nadie me puede cuestionar nada que haga ni con la harina, ni con la sal, ni con una espada, ni con un manto, ni con el vino, porque es acto profético. Por favor, hermano, no. ¿Qué poder va a tener una espada? Es que simboliza la palabra, sí, pero esa espada no hace nada. Y el símbolo tampoco. Es la aplicación de la palabra de Dios, ¿cierto? La que es más cortante que espada de 2 filos. Cuando ejecuta en el creyente separar lo que es espiritual, lo que es alma, lo que es carne, etcétera, etcétera. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene el poder. Entonces, también y en el nombre de Jehová y en el nombre del apóstol, imagínense, ahí, ¿cómo se llama? Perdón que lo diga, pero ahí está Satanás ministrando, porque está dándole gloria al hombre. Entonces, esos espíritus de hechicería y, ¿cómo se llama?, de brujería, son los que muchas veces están infiltrados en la iglesia. Entonces, como se ve eso, ¿cierto?, cuesta que el creyente en sí, que está muy decepcionado porque evidentemente eso va en contra de las Escrituras, porque probablemente tiene celo de Dios, tiene celo por las cosas de Dios, entonces más se pone en contra de que un cristiano puede tener maldiciones, y es un jaque mate doble de parte de, ¿cómo se llama?, el enemigo. ¿Por qué? Porque mantiene a esos grupos engañados, y a los que tienen algún celo de Dios los pone en contra de que puedan ser libres de quizás alguna maldición que realmente tengan que romper. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso que es necesario que nosotros prediquemos el verdadero evangelio del reino de Dios. Que lo vivamos, que lo practiquemos y que lo podamos predicar y establecer. Amén. Entonces, en la última clase alcanzamos a ver los pecados personales, ¿cierto?, que traen maldición. Como en Eclesiastés dice, ¿cierto?, que el que rompe el vallado, ¿cierto?, lo morderá la serpiente. Si yo peco, rompo mi protección, ¿cierto?, y por ende estoy susceptible a un ataque demoníaco. ¿Ven? Acuérdense que ya leímos que en las Escrituras dice que no hay maldición sin causa. Siempre hay una causa. ¿Amén? Y una de las causas es el pecado personal. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros vimos el ejemplo de Saúl, que su causa era la rebelión. Incluso yo estoy meditando, porque quiero hacer un estudio bien profundo sobre el temor. ¿Ya? Y yo les podía probar de que la causa de la rebelión de Saúl, ¿cierto?, o uno de los pilares de la rebelión, era el temor. Muchas veces las personas rebeldes, el pilar de su rebelión es el temor. Nosotros vemos, por ejemplo, de que el hijo temía al pueblo. Y no necesariamente a que lo golpearan, sino que temía lo que fuera a pensar el pueblo, a decepcionar al pueblo como rey, que el rey dijera, él no es el rey de Jehová. Y eso es temor, es falta de fe, falta de confianza en Dios, de que lo escogió Jehová, y eso nos lleva muchas veces a hacer lo contrario que Dios nos ha mandado. Y eso lo llevó a rebelarse. ¿Cómo se llama? Que nosotros vemos de que cuando el profeta Samuel le dice, así Jehová te ha cortado del pueblo, en vez de postrarse y decir, Señor, perdóname, pequé, por favor intercede por mí, ¿cierto?, ante Jehová, porque pequé, que me dé otra oportunidad, ¿cierto?, le pide al profeta, hónrame al frente de los ancianos de Israel y sube conmigo ante Jehová. Entonces el temor nos hace desenfocarnos de Dios y enfocarnos en otras cosas que el enemigo quiere que nos enfoquemos. Bueno, pero vemos que en Job, por ejemplo, nosotros vemos que la causa del temor, ¿cierto?, fue lo que acarrió en cierta manera maldición sobre él. Aunque el caso de Job, ¿cierto?, es un caso extremo, ¿cierto?, pero nos muestra de que el temor lo apartó de poder tener una relación
estrecha con Dios y poder conocer a Dios. Y aquí hay un tema cierto importante, porque nosotros nos encontramos en Job que él dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Él hacía sacrificios todos los días por sus hijos, como ya lo vimos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por temor a que quizás Jehová se enojara por algo malo que sus hijos hayan hecho y se lo llevara. Amaba más a sus hijos que la justicia de Dios. Tenía a Dios como un castigador. Por eso de que cuando está pasando por lo que está pasando, dice, oh, tú me estás castigando injustamente. ¿Cierto? Entonces, nosotros vemos de que el temor causó maldición. Ahora, ¿cuál es el problema con el temor, hermanos? En cualquiera que sea sus manifestaciones, porque el temor se puede manifestar como arrogancia, como orgullo, como miedo, como timidez, se puede, manifestar como una falsa confianza en sí mismo, como rechazo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema con el temor? Que me impide tener una relación con Dios, que estanca mi relación con Dios. Yo no lo puedo conocer. ¿Cuál fue una de las cosas que Dios quiso hacer más con Job? Establecer una relación más cercana, llevarlo a un nivel donde pudieran ser conocidos. Por eso que cuando Dios culmina su proceso, Job dice, ahora sé que de oídas te había oído. Ahora recién mis ojos te ven. Callaré. Yo preguntaré y tú me responderás, Señor. Entonces, nosotros vemos de que Dios cumplió su propósito en él, pero había temor. ¿Cuál es el problema con el temor? Que muchas veces puede terminar en una contaminación demoníaca con un espíritu de temor. Y, para que no piensen, no que yo no, ¿cierto? Por ejemplo, Timoteo estaba probablemente en algunas circunstancias, Pablo discernía que el espíritu de temor lo estaba estorbando en el llamado que tenía. ¿Amén? ¿Amén, amados? Ahora, ojo con esto, de que con respecto al tema de las maldiciones, nosotros vemos, por ejemplo, Job, cuando Satanás se presenta delante de Dios, ¿cierto? Y Dios dice, ¿de dónde vienes? Entonces dice, de rodear la tierra, etcétera, etcétera. Entonces Dios dice, ¿no has visto, cierto, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, justo, temeroso de Dios, etcétera, etcétera? Y Satanás le dice, pero si le tienes puesto un vallado alrededor de él, o sea, una protección, lo mismo que dice en Eclesiastés 10:8, ¿cierto? Le tienes puesto un vallado, pero quítale lo que tiene, o sea, saca ese vallado. Entonces, el hecho de que él haya sido justo, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿cierto? Eso que trajo sobre él una protección divina. ¿Amén? Bueno, vamos a ver Judas. Nosotros vemos de que Judas tuvo contaminación demoníaca. Y aunque uno podría decir, pero Judas es hijo de perdición, hermanos, para que Dios sea justo, o sea, Él es justo, pero como Dios es justo, Judas tendría que haber tenido las mismas oportunidades de arrepentimiento, de salvación, que todos los otros. ¿Amén? Entonces, de que fue discípulo de Jesús, lo fue. Con las mismas posibilidades. ¿Amén? Como cualquiera de nosotros. Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Ya Jesús estaba hablando de que había uno de ellos que estaba bajo la influencia demoníaca. No sé a qué grado de contaminación estaba en este instante Judas, pero tenía un grado de contaminación demoníaca y allá había una influencia de Satanás sobre él. ¿Cuál era la causa? El robo. Juan 12:6. Nosotros vemos de que en Juan 12:6 dice de que, por ejemplo, aquí hay un confrontamiento, por ejemplo, de que él habla, ¿cierto?, de que ese perfume que se había, derramado, ¿cierto?, sobre los pies de el Señor Jesucristo o sobre, su cabeza, él dice, esto se podría haber dado a los pobres. Y Juan 12:6 dice, mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y extraía lo que se echaba en ella. Amén. Y aquí nos encontramos con
con otra cosa muy importante, porque vemos que había una causa que era el robo, pero creo yo que hay una causa más profunda que el robo en el caso de Judas, porque Judas tuvo la oportunidad de, cierto, arrepentirse. Todos los días que estaba con Jesús, estaba a una conversación de decirle: Jesús, ¿sabes qué? Tengo algo que confesarte. He extraído de la ofrenda, no sé, porque tengo una necesidad para darle de comer a mi familia, a mi tía que se enfermó. Estoy dando casos lo más nobles posible, pero podría ser que no fuesen tan nobles. Pero tenía la oportunidad de confesar. Y no lo hizo, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encontramos también con un caso de que Jesús hace una reprensión, y no una reprensión tan terrible, porque en el versículo 7 dice: Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. ¿Amén? Y cuando nosotros nos encontramos este mismo hecho en los otros evangelios, ¿qué fue lo que hizo Judas cuando pasó este hecho? Fue a hablar con los principales y con los sacerdotes para ver qué le darían por entregar a Jesús. Entonces, había una codicia y había una rebelión de no querer ser discipulado. ¿Saben por qué? Porque todos esos 12 probablemente, eran gente pecadora. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, ¿cierto? Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él tenía claro que era un hombre pecador, que no era un hombre justo y que no era santo. ¿Amén? Entonces, probablemente todos ellos eran pecadores, pero había algo que ellos se sometían, que ellos iban respondiendo al discipulado que Jesús les iba dando. ¿Amén? Desde las cosas más superficiales a las cosas más profundas, que en muchos casos terminó haciendo el Espíritu Santo después que Jesús se fue, por ejemplo. Nosotros vemos Pedro, ¿cierto? Uno de los casos más emblemáticos, ¿cierto? Donde, negó al Señor Jesucristo, después fue, ¿cierto?, quebrantado para tratar primero las cosas externas y finalmente las cosas internas. Incluso después es hasta ¿cierto?, reprendido, por Pablo. Entonces, nosotros vemos de que había una rebelión, yo no voy a hacer caso. Yo, por ejemplo, una terquedad de no someterme a lo que dice Jesús. Porque yo sé que esto, no es tan así. Entonces, todas esas justificaciones es una raíz de rebelión, de codicia, pero de rebelión. Por eso, hermanos, que la rebelión es la causa o es un principio demoníaco. El reino de Satanás se afirma en la rebelión y el reino de Satanás se mueve por medio del temor. ¿Amén? Por ejemplo, en el reino de Dios se basa en la obediencia y se mueve a través de la fe. ¿Amén? Bueno, vemos de que el pecado de Judas le trajo consecuencias. Juan 13, 27. Y tras el bocado, ¿cierto?, en la Santa Cena, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más pronto. ¿Amén? Entonces vemos de que finalmente hubo contaminación demoníaca por su pecado personal. Sansón. Nosotros vemos el ejemplo de Sansón, ¿cierto? Probablemente Dios tenía un gran llamado con Sansón. Pero el pecado personal, cuando nosotros no nos arrepentimos y no podemos vencer nuestras debilidades, porque todos tenemos, debilidades en muchas áreas, como Sansón en el área sexual, en el área de la rebelión, en el área de la melancolía, de la tristeza. Todos tenemos debilidades, incluso en el área de la salud, pero, ¿cierto?, ¿qué es lo importante? Que nosotros podamos vencer esas debilidades, podamos encontrar la forma que Dios quiere que podamos hacerle frente y vivir como victoriosos en esa debilidad. Acuérdense que la palabra dice que en Jesús soy más que vencedor. Jueces 16, 20. Y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años. Ahí está hablando de Sansón, ¿cierto? Juzgó a los filisteos
en Israel 20 años. Pero nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto?, de que él tenía un gran llamado. Nosotros vemos en lo que venía el Espíritu de Dios sobre él, ¿cierto? Y hería constantemente a los filisteos. Déjenme ver un versículo en particular. Ahí está. Jueces 13:7, lo que dice el ángel de Jehová cuando profetiza que va a llegar Sansón. Y me dijo, he aquí tú concebirás y parirás un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Y el nazareo es consagrado. Ya, déjeme ver. Aquí está. Las palabras textuales del ángel son las siguientes. Será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido. El propósito que Dios tenía era de que Sansón comenzara a salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Nosotros nos encontramos con una seguidilla de jueces que son, levantados, donde Dios los usaba para libertar al pueblo de Israel de sus enemigos. Yo creo que en parte lo que Dios quería hacer con Sansón, poder comenzar a salvar, o sea, que no estuviese estos altos y bajos constantemente, ¿cierto? Que pudiera comenzar realmente a salvar, ¿cierto?, a el pueblo de Israel de los filisteos. Sin embargo, se limitó su llamado y su ministerio solamente con herir a los filisteos. Porque el pueblo siguió constantemente en contienda con los filisteos. Nosotros nos encontramos que incluso cuando nos encontramos ya con el profeta Samuel, todavía había contienda contra los filisteos. ¿Cierto? Hasta David podríamos decir de que ahí quizás hubo una mayor libertad. ¿Cierto? Entonces, hermanos, nos encontramos de que ¿cuál fue la causa? La fornicación y el adulterio. Nosotros nos encontramos que en Jueces 14:2, que él, en vez de ir a las mujeres del pueblo de Dios, y esto es importante, nos encontramos de que él va a las filisteas. Dice, y descendiendo Sansón a Timat, vio a Timat, ¿cierto?, una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto a Timat, una mujer de las hijas de los filisteos, y les ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo mi pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela por mujer, porque ésta agradó mis ojos. Ahora, en el versículo que viene dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Nosotros vemos de que si bien había un propósito de Dios, pero la consecuencia de la rebelión de Sansón, ¿cierto? Eso no quiere decir de que no era pecado. Por eso, todo pecado es rebelión. Nosotros vemos el consejo de sus papás. Oye, no hay una mujer aquí, ¿cierto?, de las hijas del pueblo para que escojan. Miren, por ejemplo, yo, ¿cierto?, estaba viendo a un pastor que, le hicieron, una pregunta. Le dijo, hay una hermana en la iglesia, decía, y es cierto, una pregunta seria que le hicieron. Hay una hermana en la iglesia que está casada con un mundano, pero este hombre mundano no la atiende, ¿cierto? En todo sentido, en el área íntima, etcétera, etcétera, y no la cuida, ¿cierto? Y no la quiere. Y yo estoy orando para poder casarme con ella. Entonces el pastor le dijo, esto es broma, ¿cierto? No hay otra mujer que no esté casada, hermano. ¿Cómo se te ocurre estar queriendo estar con una mujer casada? Es que está con un mundano que no la atiende, pero está casada, hermano. O sea, y no, es que yo estoy enamorado, pero es que como Dios, es que hay un propósito. Y nos empezamos a inventar propósitos de Dios, y empezamos a buscar justificaciones, ¿cierto? Que se va a convertir, que aquí, que allá, que el marido la va a dejar, y que dice la palabra que si está casada con uno que no sea de Dios se puede separar, y
Hermano, ¿por qué escogemos tan mal? ¿Me entiendes? Por causa de la rebelión. Y muchas veces ¿cómo se llama? La lujuria y de un amor erótico que, que el amor erótico, ¿cómo se llama? No es tan solamente sexual, ¿cierto? En el sentido de el sexo mismo, sino es un amor egocéntrico. Es que yo la quiero. Así como dijo acá, ¿cómo se llama? Sansón. Es que yo quiero a esa. Se empecinó. ¿Amén? Entonces, esa fue una causa. Fornicación y adulterio. Nosotros vemos en 16:1-5 de que él tenía un problema con la lujuria. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, una prostituta, y entró a ella, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón es venido acá, y lo cercaron y le pusieron espías, etcétera, etcétera. Después dice el 3, mas Sansón durmió toda la noche hasta medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, etcétera, etcétera. Entonces, nos vemos acá donde empieza ya la trampa del enemigo en el versículo 5. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale, y sabe en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y esta es la historia de Dalila y Sansón, que finalmente Sansón termina revelando el secreto de su poder. Nosotros no podemos culpar, Dalila por esto, ¿cierto? Aunque sí ella tiene culpa, etcétera, etcétera, pero el responsable de esto es Sansón. Partiendo por la fornicación, partiendo por la lujuria y partiendo por emparentarse con una mujer que no era el propósito de Dios. Entonces yo creo que Dios tenía un propósito mucho mayor con Sansón. ¿Amén? Y ojo de que esta palabra que dice aquí, para que lo atemos y lo atormentemos, probablemente Sansón fue víctima de abusos sexuales. Ese era el tipo de tormento que se veía, ¿cierto?, en esos tiempos, principalmente en los filisteos. Entonces, nosotros vemos de que el pecado personal trae consecuencias. ¿Ya? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Proverbios 6, 32 al 33, que nos habla del adulterio y de la fornicación, que es como el que camina como el buey al degolladero. Que los caminos de la adúltera o de la fornicaria son caminos de muerte. ¿Amén? Y en Génesis 29 nos encontramos con José, por ejemplo, que dice, ¿cómo cometería yo tan gran pecado contra Dios cuando es tentado para tener intimidad sexual con la esposa de Potifar? Le habla de tan gran pecado. Entonces, es un pecado grave. ¿Amén? Y trae consecuencias. Las consecuencias y la contaminación. Vamos a ver Ezequiel 23:17. Ezequiel 23:17. Dice, y entraron a ella los hombres de Babilonia, a la cama de los amores, y la contaminaron con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos, y su deseo se hartó de ellos. Aquí vemos causa de contaminación. Bueno, esta es una forma en decir lo que hizo, ¿cierto?, el pueblo de Israel cayendo en la idolatría con los dioses de Babilonia, ¿cierto? Pero también nos muestra qué es lo que pasa con la fornicación cuando nosotros damos deseo desenfrenado. Por ejemplo, ¿cierto?, en este caso estamos viendo de una mujer, lujuriosa, dando a entender que es el pueblo de Israel, ¿cierto? Y cae en fornicación con los hombres para saciar su deseo hasta que se hartó. Pero ¿qué pasó? Se contaminó con las fornicaciones que traían los otros hombres, con el hecho mismo de la fornicación y con todo lo que traían los demás. Entonces vemos de que la fornicación, que para la Biblia no es solamente el adulterio o el sexo antes del matrimonio, tenemos que entender de que es un concepto más amplio, que es toda inmoralidad sexual, todo trato sexual que va, que se desapega de la moral de Dios y trae contaminación demoníaca. En Romanos 1:24 habla de este grado de contaminación.
Romanos 1:24, que creo que es un pasaje que seguramente han escuchado, ¿cierto? De que Dios los entregó a inmundicia, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaran sus cuerpos entre sí mismos. Entonces vemos de que la fornicación, el adulterio, el libertinaje sexual o la inmoralidad sexual trae contaminación. Y en el caso de Sansón, le trajo muerte, le trajo contaminación, le cegó los ojos, que terminó siendo manipulado por el enemigo. Dios le había dado un don tan tremendo de tener tanta fuerza que ni siquiera un ejército de los filisteos podía contra él. Nosotros vemos de que él, con la quijada de un burro, mató a un montón de filisteos. Un ejército, hermano. Entonces era una persona que podría haber hecho muchos estragos si se hubiese sometido a la voluntad de Dios y hubiese buscado la guianza de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga con este don? ¿Qué hago? ¿Iré contra los filisteos? ¿Hago esto? Y probablemente hubiese hecho una liberación tremenda. Amén. Sin embargo, por no sujetarse a Dios por esta causa de contaminación, terminó siendo engañado por una prostituta, que dice que todos los días le decía: declárame tu fuerza, tú no me amas, que no me quieres, que aquí, que allá, etcétera, etcétera, hasta que le digo: mira, este es el secreto de mi fuerza. Y por causa de la lujuria, por causa de no escoger bien, por causa de escoger incorrectamente en nuestras relaciones amorosas, terminamos descubriendo nuestro corazón con quien no deberíamos. Amén. Yo estoy preparando un estudio, ¿cierto? Que lo voy a titular Las esposas de David. Porque Dios me ha estado, hablando de que en las esposas del rey David hay cierta enseñanza del tipo de mujeres que uno puede terminar escogiendo. ¿No? Bueno, entonces tenemos el pecado personal trae consecuencias y nosotros tenemos que ver de que la maldición no viene sin causa. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta con esto? No, hermano, gracias. Amén, hermano. Todo claro. Ya. Vamos a ver los traumas, el rechazo o abandono. Nosotros quiero que veamos, por ejemplo, el ejemplo de Génesis 49, ¿cierto? Que es el ejemplo de... Se los voy a leer. Porque de esto podemos aprender mucho. Génesis 49, 22 al 23. Dice: ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y le causaron amargura, y le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Aquí creo que hay un tema importante porque nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con un José que dice primero ramo fructífero, ¿cierto? Y, dos veces, ¿cierto?, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sin embargo, vemos de que eso no lo hizo exento del rechazo, ¿cierto? Porque cuando habla de los arqueros, habla de sus hermanos. ¿Amén? Y que le causaron, ¿qué? Amargura, lo hirieron. Entonces, hay un rechazo, hay un abandono en José, ¿cierto? Por causa de sus hermanos. Entonces, muchas veces los traumas que nos causa el abandono o el rechazo de quienes no nos deberían abandonar y no nos deberían de rechazar, nos puede causar, ¿cierto?, un grado de ataque demoníaco, contaminación demoníaca. Nosotros vemos en el caso de ¿cierto?, de José, que él podría haber terminado infectado con un espíritu de amargura. Porque la amargura se puede transformar en una maldición. Porque la amargura bíblicamente trae maldiciones. Sobre mi ánimo, sobre mi familia, sobre el llamado que puede tener, lo apaga, sobre mis finanzas, ¿cierto? Puede traer mucha maldición incluso sobre mi cuerpo físico. La Biblia habla de enfermedades que son causadas por la rebelión, por la amargura, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que
el rechazo, el abandono puede causar amargura. De hecho, causa amargura, pero tenemos que saber tratarlo. En el caso de José, ¿cierto? Nosotros vemos de que él nunca perdió, ¿cierto? El hecho del temor de Dios, querer hacer lo que le agradara a Dios. Por eso que en el lugar donde estaba, procuraba hacer lo que a Dios le agradara. Nosotros vemos de que, nosotros podemos ver eso, de que cuando es tentado, ¿cierto? Para caer con la, ¿cómo se llama? Esposa de, ¿cómo se llama? De Potifar, ¿cierto? Porque nosotros vemos de que él fue tentado, o sea, había una, ¿cómo se llama? Seducción, ¿cierto? Y muy probablemente el joven, ¿cierto? Con vigor y sin esposa, ¿cierto? Probablemente era una doble tentación, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que, pero su temor de Dios, de querer hacer en todo momento lo que Dios le agradara, lo llevó a poder defenderse. Quizás él tenía muchos deseos también, ¿cierto? Y dijo, no, ¿cómo cometeré yo este gran pecado contra Dios? Amén. Entonces, nosotros vemos de que esa actitud fue la que lo llevó a poder superar la amargura. Hasta el punto de, cuando se encontró con sus hermanos, poder decirles por qué hablan estas cosas, cuando dijeron que no los matara, etcétera, etcétera, si Dios me envió acá antes que a vosotros para salvación de ustedes y de mucho pueblo. Entonces vemos ahí cómo sí se cumplió el propósito de Dios, porque José en este caso tenía temor de Dios y no se dejó dominar por la amargura. Hermanos, nadie está exento de rechazos o abandonos. Y no necesariamente físicos. Pueden ser rechazos, ¿cómo se llama?, emocionales, que las personas que me deberían haber dado lo que yo tendría que haber tenido en ese momento, ¿cómo se llama?, no lo recibí, ¿cierto? O, ¿cómo se llama?, abandono. Yo les he hablado de que muchas veces existe un abandono presente. Yo puedo estar presente físicamente, pero puedo estar abandonando a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces nadie está exento de rechazos o abandonos y eso nos puede traer un grado de contaminación espiritual y puede ser un trauma, principalmente cuando es de las personas más cercanas. Un abandono de un padre, de una madre y más si son con hechos traumáticos o un abandono de un cónyuge. Por ejemplo, creo que sería un dolor pero desgarrador, ¿cierto? Aunque ¿cómo se llama? Mi cónyuge, ¿cómo se llama? Se fuese, ¿cierto?, con otra persona porque se embotó con otra persona y se va. Pero puede pasar. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Si es que pasa, pasa. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, no voy a estar rogando con alguien que, ¿cómo se llama?, decidió irse simplemente con otra persona. Aunque voy a estar dispuesto, ¿cierto?, al perdón, pero incluso, ¿cierto?, a continuar con el matrimonio. Pero siempre que yo vea una conversión, ¿cómo se llama?, genuina. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que entender de que nadie está exento de eso, hermanos. Y el tema está, ¿nos vamos a quedar en, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, amargura? ¿O vamos a dar el paso de perdonar? Porque el temor de Dios es el que nos lleva a perdonar. Nosotros tenemos que entender de que el perdón es un mandamiento. Y nosotros tenemos que aprender, como creyentes y como hijos de Dios, a que nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. Cuando lo tenemos que hacer y no cuando tengo ganas. Y un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios hace lo que tiene que hacer independientemente que tenga ganas o no tenga ganas de hacerlo. Y eso es una disciplina que muestra la madurez que tenemos. Amén. Porque eso es sumamente importante y eso es en cada cosa, como padres, como esposos, como cónyuges, en toda área, desde lo más natural y más importante aún a lo más espiritual. Si yo no soy fiel en las cosas naturales, ¿cierto?, ¿cómo Dios me va a confiar las cosas espirituales? ¿Cierto? Entonces tengo que yo realmente poder entender de que, por ejemplo,
Hermano, van a haber muchas veces que usted no va a tener ganas de participar en el culto, no va a tener ganas de orar, no va a tener ganas de, ¿cómo se llama?, leer la Biblia. Y hay veces de que cuando un cristiano parte, uno le dice, sí, hermano, tranquilo, no te preocupes, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde usted tiene que decir, yo no tengo ganas, pero tengo que hacerlo. Si no tengo tiempo porque simplemente dormí como 4 o 5 horas, después empecé otra vez el día, ¿cierto? Y tengo que partir porque tengo que estar a cierta hora, ¿cierto? Mientras voy en el auto, voy llorando, mientras, si no tengo tiempo ¿cómo se llama? Para leer, pongo la Biblia en audio mientras voy en la micro, mientras voy en el metro, mientras voy en el auto, pero no puedo descuidar mi relación con Dios. Tengo que alimentarme de la palabra, de la enseñanza bíblica, y tengo que mantener una, ¿cómo se llama?, adoración con Dios. Jesús, por ejemplo, habían veces que probablemente tenía tanto, ¿cómo se llama?, que hacer, ¿cierto? Que no había tiempo para, ¿cómo se llama?, apartarse para orar. Seguramente estaba el día entero, ¿cómo se llama?, muchas veces noches, y habían veces que, ¿cierto?, él tenía que, ¿cómo se llama?, dormir, ¿cómo se llama?, a rato. Nosotros vemos de que cuando están, ¿cierto?, en la barca, él está, ¿cómo se llama?, durmiendo, ¿cierto?, y no por flojo, sino porque tenía, ¿cómo se llama?, que dormir. Entonces vemos, pero que cuando él veía, ¿cierto?, de que estaba mucho tiempo, quizás, ¿cómo se llama?, más de un día, sin orar, sin tener un tiempo de paz con Dios, decía, no, basta. Yo me aparto, oro a Dios, aunque iba muchas veces en desmedro de su sueño. Y después que volvía, ¿cierto?, a recargarse, seguía su trayecto. Y si tenía que dormir, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, o ¿cómo se llama?, posponer, ¿cierto?, algunas cosas, porque todos tenemos tiempo, hermano. Todos tenemos tiempo muchas veces para las cosas que para nosotros son importantes, aparte de nuestros deberes, ¿cierto? Nadie está tan metido en sus cosas que no tiene tiempo para darse en cosas que para uno son, ¿cierto?, importantes, ¿cierto? Entonces, todos tenemos tiempo para todo. El tema está cómo administramos el tiempo. Entonces, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama? No sé por qué empecé a, ¿cómo se llama?, a hablar de esto, pero eh, nosotros tenemos que mantenernos constantemente, ¿cierto?, en un temor de Dios, porque nadie está exento del rechazo o del abandono, y nos puede causar amargura. ¿Amén, hermanos? Eso, con el tema del primer trauma que vamos a ver es el rechazo y el abandono, ¿cierto?, de un cónyuge, un matrimonio, ¿cierto?, que se termina bruscamente, o un cónyuge que no me entrega lo que me tiene que entregar, incluso de parte de Dios. Nosotros vemos de que las escrituras dicen que el hombre tiene que amar, ¿cierto?, a su mujer, ¿cierto? Porque uno como hombre tiende a entregar un amor egocéntrico, centrado, ¿cierto?, en uno mismo. Entonces Dios nos manda a salirnos de ese egocentrismo y entregarnos en un amor servicial, ¿cierto? Y, ¿cierto?, ¿cómo se llama? A la mujer dice que se tiene que sujetar y respetar a su marido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mujer tiene una tendencia a la rebelión, ¿cierto?, hacia su marido, particularmente. Entonces, tanto cuando una mujer no tiene eso para lo cual fue creada, o el hombre no recibe eso de parte de su mujer, puede ser en parte un tipo de rechazo. En el área sexual también, ¿cierto? Cuando hay una falta de, más que cierto el deseo, una falta de, ¿cómo podríamos decir? Porque una falta de predisposición para estar juntos, o una falta de disposición para estar juntos. Porque hay veces que no hay tiempo, hay veces que realmente están cansados, pero ¿cuál es el problema? Que cuando de parte de una de las dos partes hay una falta de disposición, es un rechazo. Y eso daña, amarga, ¿cierto? En cualquiera de las dos áreas. Cuando un padre se va, una madre se va, o hay un padre que no cumple su rol de padre, ¿cierto? Por X cosas, ¿cierto? O que no cumple su rol de madre. También es, ¿cómo se llama?, un rechazo. Cuando yo como hijo, independientemente que sea pequeño, adulto, adolescente, voy donde mis padres, inconscientemente quizás para encontrar lo que tengo que encontrar en ellos, ¿cierto? Y no lo tengo. Quizás porque ellos también tienen sus traumas también, etcétera, etcétera. Pero eso también causa un cierto rechazo.
¿Y para qué hablar de los rechazos o los abandonos que son ¿cómo se llama? Manifiestos, ¿cierto? Donde una persona muestra un rechazo, ¿cómo se llama? Un hijo que no lo quería, un hijo que nace por causa de fornicación o de, ¿cómo se llama? Adulterio, ¿cierto? El hijo de la otra, el papá que no lo quiere reconocer, que no la quiere ver, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente eso causa un rechazo. Una madre que todos los días le dice, sal de aquí, que no te quiero ver, eso es rechazo. Y eso nos puede llevar a la amargura o un carácter amargado. Y puede terminar en causa de contaminación espiritual. Y esa maldición la tenemos que romper. Y tenemos que nosotros saber de que con el tema de la amargura tenemos que perdonar, que es un mandato de Dios. Tengo que hacer lo que debo hacer, que es perdonar. Y tengo que salirme de mi lugar de víctima. Porque todos estamos susceptibles al abandono, pero nosotros somos responsables de la reacción, del abandono y del rechazo. Yo no puedo controlar que, mi esposa un día, no sé, se encuentre otro tipo y que se quiera ir. Yo no puedo entrar, a su corazón. Puede pasar. Confío en Dios que no, pero puede pasar. Y que simplemente se vaya. Por una lujuria, por una fornicación, no sé. Y simplemente se va. Pero yo no soy responsable de eso, pero sí soy responsable de mi reacción, de la amargura. ¿Amén? ¿Cómo lo llevo? En Cristo. ¿Amén, amados? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo y que tenemos que ir manejando. Tengo que perdonar y tengo que salirme del lugar de víctima y asumir la responsabilidad de mi reacción. ¿Cuál es el problema? Que yo ando culpando a medio mundo de cómo soy. Y sí, probablemente esas sean las causas de cómo soy yo. Pero la responsabilidad de cómo soy es mía. Porque yo decidí ser así. Y ahora Dios nos está dando conciencia para convertirnos. ¿Amén? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con esto, amados? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar, ¿ya? Para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta reunión, de poder reunirnos, poder hablar de estas cosas. Yo te pido que no sea solo un conocimiento intelectual, sino que también, Padre, pueda ser algo que podamos realmente asimilar, Señor, y practicar. Tanto las maldiciones de los pecados personales como de los traumas, Señor, y de los abusos que vamos a ver en los otros estudios que quedan. Te ruego que prepares el camino, Señor, prepare nuestra mente, nuestra conciencia, para poder ser libres y romper todas estas maldiciones. Tú te hiciste maldición, Señor, para poder abolir la maldición sobre nosotros. Tú despojaste a los principados y a las potestades y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Prepara el camino, prepara la tierra para recibir liberación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.